Queridos oyentes, en medio de la rapidez y las múltiples ocupaciones que se presentan en nuestra vida, debemos recordar las palabras del gran Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Él expresó: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Es mi deseo que al meditar en los consejos de su palabra y al ponerlos en práctica, seamos guiados y prosperados en todo lo que emprendamos. El comentario de este día, 17 de julio del 2017, está basado en Isaías capítulo 58. Un padre amante que reprende a sus hijos cuando se portan mal y que sufre cuando ve que ellos se aferran a sus propios caminos, pero que con un amor incansable persiste en ayudarlos a enderezar sus pasos, a traerlos de vuelta a casa, a salvarlos, a sanarlos, amándolos a pesar de que no lo merecen, es lo que encontramos en Isaías 58 y en muchos pasajes más de las Sagradas Escrituras. Isaías 58:1 dice: «Anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado, que me buscan cada día como si fueran gente justa y no hubiese dejado la ley de Dios. Reclaman que se humillaron, que ayunaron y no fueron escuchados». El pecado te ciega, cierra tu mente engañándote que lo que pasa quizás no es realmente tan malo como parece. Así estaba Israel, ciego de tanto pecar, que lo que hacía parecía normal y natural. Es por eso que Dios urge al profeta a que clame sin detenerse, que grite a Israel y denuncie su pecado, porque el pueblo se estaba engañando, pensando que todo estaba bien, que los diezmos, ofrendas, ayunos, sacrificios y la asistencia a la iglesia era suficiente para esperar de Dios las bendiciones y sus promesas hechas a un pueblo fiel. En el verso 2, el Padre dice: «Porque las oraciones no son contestadas y los ayunos no son aceptados». Y es precisamente por esa ceguera que nos hace creer que todo está bien. Me buscan cada día como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. En el verso 3 pregunta el Señor: «¿Por qué dices ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido?» ¡Cuánto descaro! Los hijos rebeldes reclamando al Padre que lo ha dado todo. Pero condescendiente como es su gracia y misericordia, el Padre amante dialoga con los hijos ingratos, diciéndoles en dónde han fallado y qué los ha separado de su tierna respuesta. Y la lista que hace Dios, conviene que tú y yo la examinemos también, porque puede que estemos errando por el mismo camino. Cuando ayunas, solo buscas tu propio bien. Oprimes a tus trabajadores o a las personas que están bajo tu mando o jurisdicción. Estás metido en contiendas, debates o pleitos, y eres con el puño inicuamente. Mi apreciado, cuando oras y ayunas, ¿acaso solo piensas en tus propios intereses? Al estar a cargo de otras personas, ¿los tratas justamente como lo hiciera el Señor dueño del mundo? ¿O abusas y oprimes a causa del cargo que tienes? ¿Cómo te relacionas con tu familia y tus vecinos? Ojalá que no sea con pleitos, debates ni contiendas, ni lastimes como el hijo malo Israel, a quien Dios le echa en cara este pecado. Tú como yo sabemos que no solo con el puño podemos herir, pero aún así lo hacemos por descuido o intención. No aceptaré tus ayunos, ni escucharé tus oraciones, dice el Señor, porque vives de esa manera. Y por si se te ha olvidado qué es lo que yo requiero de ti, entonces los versículos 6 y 7 nos recuerdan. Y aquí viene la lista que vale la pena anotar en las hojas del corazón. 1. El ayuno elegido por Dios es desatar las ligaduras de impiedad. ¿Cuáles ligaduras, mi apreciado? Las ligaduras del pecado, esas ligaduras que atan a los que viven bajo el yugo de Satán y no han logrado soltarse de sus temibles garras. Dios depende de ti para que seas un instrumento para desatar a los encadenados espirituales. 2. El ayuno elegido por Dios es también soltar las cargas de opresión. No hay mayor odio que un ser humano pueda reflejar a alguien que aquel que lo oprime, lo abusa, de quien recibe maltrato emocional, faltas de respeto, abuso físico, psicológico, humillaciones, crítica y desdeño. Si hemos estado portándonos de alguna de estas formas con alguien, incluso con nuestros hijos, cónyuge, empleados, alumnos o cualquier otra persona creada a la imagen de Dios, oh querido amigo, debes corregir el rumbo de tu actuar. Has estado lastimando a alguien y oprimiéndolo de cualquier forma, y esto es inaceptable para Jehová nuestro Dios. 3. Dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo es otra viñeta que pone Isaías en el capítulo 58, como parte de las características del tipo de ayuno que Dios elige.
En su libro Te perdono, pero la autora hace alusión a este pasaje de Isaías porque otorgar el perdón, no importando si la persona no lo merece, es precisamente dejar libre al que está preso de la culpa. Es por eso que para que nuestra oración sea escuchada en los atrios celestiales y nuestro ayuno sea acepto a los ojos del Altísimo, es necesario, querido amigo, que dejes libre a quien te ha lastimado, a quien te ha hecho daño, incluso aunque esa persona no esté genuinamente arrepentida, eres tú quien decide dejarlo libre de su mal actuar y otorgarle el regalo del perdón. 4. Partir el pan con el hambriento y ser hospitalario, cubriendo al desnudo y dando ayuda al que lo necesita. Esto es parte del ayuno que nuestro Padre espera de nosotros como lo esperaba de Israel. No hagas oídos sordos y la vista gorda cuando se trata de ayudar al pobre. Queridos amigos, después de ayunar como Dios manda, viene una serie de bendiciones incontables, maravillas de maravillas que el Señor promete al que hace su voluntad. Dice el versículo 9, que después de practicar todo esto, el Señor dirá: heme aquí, cuando tú clames y en medio de las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Realmente no imagino tanto brillo, pero el Señor dice que brillarás si sacias el alma afligida. En el verso 11, Jehová promete ser tu pastor por siempre. Cuando sientas que tu alma está seca y árida, Él te saciará, así como tú saciaste el alma afligida, de tal forma que serás como un manantial en donde el agua nunca falte. Cuando sientas que ya no tienes fuerza para continuar, Él promete darte vigor a tus huesos. Cuando tu vida o tu casa se hayan convertido en ruinas, Jehová dice que los tuyos podrán edificar sobre esas ruinas, levantar nuevamente los cimientos, tus hijos y los hijos de tus hijos, de tal manera que tú serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas. Por último, las bendiciones del capítulo 58 terminan con la alusión a no hacer tu voluntad en el día sábado, sino hacer lo que originalmente desde el inicio de los tiempos Dios mandó, que es santificarlo y adorar a Dios en el día que Él instituyó. Apreciados amigos, el último verso del capítulo 58 de Isaías solamente habla de felicidad. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Hay acaso felicidad más grande y completa que esto? No lo creo. Acéptala. Es felicidad pura que brota de las manos del Creador del universo. La condición es la obediencia humilde y ferviente devoción a la voluntad de ese Padre amante, buen pastor y salvador, que nos ama hasta dar su vida para que nosotros no muramos. Se despide de ustedes su amiga Marlene Mechún Hernández, agradeciendo a la maestra Alondra Gómez Sánchez por escribir esta meditación y quien labora en el Colegio 5 de Mayo, Asociación Centro de Chiapas. Es mi deseo que la paz de Dios more en su corazón.